Paz de Cristo, hermanos. Buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida. Gracias, hermanos, por el apoyo. Vemos casa llena. Gracias por el apoyo que nos han dado, ¿verdad? Sé que fue un poquito difícil el cambio. Estamos acostumbrados a tener nuestro servicio los sábados a las 6 de la tarde, pero gracias por el sacrificio que todos ustedes hicieron. Wow, nos da gusto ver a nuestro hermano Jorge por ahí. Qué bueno, le damos gracias a Dios. Con nuevo look. Dije, ¿quién es ese muchachito que está ahí? ¿Quién es? Pues es nuestro hermano Jorge. Nos da gusto verte, hermano Jorge, nuevamente por aquí entre nosotros. Le damos gracias al Señor. Saludamos a todos los amigos que nos acompañan en esta tarde, ya tarde, ¿verdad, hermanos? Le damos gracias a nuestro Dios y pues nos da la oportunidad de compartir la palabra de Dios una vez más. Hermanos, la próxima semana, primeramente el Señor, regresamos a nuestro horario habitual de los sábados a las 6 de la tarde, ¿cierto? Próximo sábado con el favor de Dios, hermanos. Muy bien, entonces mis hermanos, así como estamos de pie, sin tomar más tiempo, quiero recordarles también rápidamente que el día de hoy, pues no vamos a tener el cafecito y el pan, se los vamos a deber para la otra semana, ¿ok? Entonces la otra semana va a ser doble, va a tocar torta y todo, aunque nada, no se crean. Muy bien, hermanos, entonces vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Marcos. En el último capítulo, que es Marcos tiene 16 capítulos, capítulo 16, San Marcos capítulo 16. Vamos a leer el versículo 17 y el versículo 18. Qué hermoso el canto que estábamos ahorita. Aunque no puedas ver, Dios está obrando, ¿verdad que sí? Aunque a veces parece que no pasa nada, pero yo no sé, Dios está trabajando en tu lucha, en tu problema, en tu aflicción, por lo que tú estás pasando. Aunque tú no puedas ver, Dios está obrando, Dios está trabajando. Dios no toma descanso, dijo nuestra hermana. Nosotros sí, pero Dios no toma descanso, Él no se cansa como nosotros. Así es que, hermano, te animo a que sigas adelante, porque Dios, aunque tú no lo veas, está trabajando. Y el canto decía: hacedor de milagros, hacedor de prodigios, hacedor de maravillas. Ese es nuestro Dios, un Dios que hace grandes señales, grandes prodigios. Y el Señor dice que todos aquellos que le crean también harán lo que Él hace. Jesús dijo: las cosas que yo hago, ustedes, ¿qué dijo? Ustedes las harán también. Eso es lo que dijo Jesús, Las cosas que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores, dijo Jesús, porque yo voy al Padre. Hacedor de maravillas, hacedor de milagros. ¿Estamos listos? San Marcos capítulo 16, versículo 17 y versículo 18. Acompáñenme la lectura, por favor. Jesús le dijo a sus discípulos: y estas señales seguirán a los que creen. Jesús dijo: estas señales me siguieron a mí, pero también seguirán a los que me crean. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Oren por mí, mis hermanos. Yo quiero orar por ustedes. Padre, una vez más yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de estar frente a tu iglesia, a tu pueblo, aquellos que tú compraste con tu sangre preciosa, aquellos que están escritos en el libro de la vida. Mi Dios, por tu gracia, Señor, tú me permites predicar tu palabra, aunque soy indigno. Señor, una vez más yo te pido que tú me fortalezcas. Yo reconozco y entiendo, Señor, mi dependencia total en ti, y reconozco mi debilidad, y sé que sin ti no puedo hacer nada, Señor. Te pido una vez más que me ayudes a predicar esta bendita palabra. Yo te pido por mis hermanos que esta palabra pueda, Señor, edificar la vida de ellos también. Y te pido por aquellas personas, hermanos y amigos que nos siguen a través de las plataformas digitales. Señor, te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y tendremos cuidado de entregarte a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque solamente a ti te pertenece. Dele un aplauso al único que es digno, al Cordero de Dios, a Jesucristo, pero déselo fuerte con el
Alabado sea Dios. Y dele un gloria a Dios. ¿Por qué no le decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito Dios. Te alabamos, Jesús, te alabamos. Tú eres el motivo del por qué hemos venido. Eres el motivo del por qué nos hemos arreglado. Eres el motivo, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Yo le he titulado este mensaje La señal de hablar en nuevas lenguas. Recuerde que nuestro Cristo es un hacedor de señales, de milagros. Desde el Antiguo Testamento Él hacía señales, milagros, prodigios, portentosos. Y Cristo, cuando estuvo con sus discípulos, los manifestó también. Y esa fue la promesa del Señor: las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer si ustedes me creen, si ustedes hacen lo que yo les digo, dice el Señor. Hermanos, Jesús comisionó a sus discípulos. Cuando vemos el capítulo 16 y vemos el versículo 16, un versículo antes de este par de versículos 17 y 18, en el versículo 16 del capítulo 16, Jesús comisiona a sus discípulos para que vayan por todo el mundo y para que prediquen el evangelio a toda criatura. Y Él les dice que todas aquellas personas que reciban el mensaje del evangelio y que sean bautizados, no solamente tienes que hacer tu confesión de fe, es bueno, es importante, así se inicia todo. Pones tu fe y tu confianza, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, pero eso no es suficiente, solamente el inicio. El Señor dijo que todos aquellos que recibieran el mensaje del evangelio y que fueren bautizados, dijo Jesús, serían salvos. Mas los que rechazaran estas cosas, dijo Jesús, que serían condenados. Y el Señor no quiere que nadie se pierda. Amén. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor les dice a continuación en el versículo 17 y 18 a sus discípulos, a sus hijos, a los creyentes, a los que ya forman parte de su pueblo: y estas señales seguirán a los que creen. Jesús dijo: en mi nombre les voy a dar el derecho legal, la autoridad para que usen mi nombre. Por eso es que cuando oramos tenemos que decir: ¿en el nombre de quién? ¿Del pastor? ¿De quién, hermanos? En el nombre de Jesucristo. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dijo Jesús. Hablarán nuevas lenguas. Diga conmigo: hablarán nuevas lenguas. Si tú crees que esta señal es para ti, hermano, tú la puedes recibir, porque el requisito que Cristo pone, aparte de que seas un discípulo, un hijo de Dios, es que le creas a Él. Alabado sea Dios. Y el Señor continúa diciéndole a sus discípulos: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ahora, esto no significa que vamos a tentar a Dios y andar agarrando serpientes. Por ahí vi un video de un pastor que estaba en el púlpito con un montón de víboras de cascabel, y al último una víbora termina mordiéndolo y murió. Porque no se trata de tentar a Dios. Esto es como en el caso del apóstol Pablo, cuando está en una isla y estaba juntando ramas para hacer una fogata. En un momento una serpiente estaba dormida por ahí, y cuando el apóstol va a arrojar las ramas al fuego, la serpiente se despierta, y era una serpiente de las más venenosas de ese lugar. Lo mordió, y cuando todos esperaban que el apóstol iba a morir, el hombre no le pasó nada. Dios lo protegió de manera sobrenatural. Alabado sea Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Ok? He sabido de pastores también que han querido envenenarlos, y a veces en el agua les han puesto veneno y no les ha pasado nada. Porque no es lo mismo que tú le pongas veneno y te lo tomes, te puedes morir. Ahí Dios no te va a proteger, que cuando alguien te quiere envenenar y Dios te protege. Es muy diferente. El Señor dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Hermanos, el requisito que Cristo le dio a sus discípulos para que estas señales se manifestaran en sus vidas era que tenían que creerle al Señor lo que Él les había prometido. ¿Y qué es lo que el Señor les había prometido? Que estas señales de poder, porque estas son señales de poder, el hablar en otras lenguas, el interpretar esas lenguas, el echar fuera demonios, el sanar a los enfermos, todas estas cosas, milagros, prodigios, son señales de poder que Cristo hizo cuando estaba en su ministerio terrenal. Y Él dijo que nosotros, su pueblo, también podíamos hacerlo si tú y yo le creíamos.
Y hay veces que hay mucha incredulidad en el pueblo de Dios. Y el día de hoy, hermanos, yo quiero hablarles solamente de la señal de hablar en nuevas lenguas. Ese es el tema del día de hoy. Yo quiero hablarle acerca de la señal de hablar en nuevas lenguas. Hermanos, ¿por qué quiero tocar este tema? Porque es un tema que a veces es un poco confuso para muchos y yo creo que tenemos que estar bien cimentados en qué es lo que nosotros creemos. Porque hoy en día, hermanos, pues tenemos predicaciones en el teléfono miles por todas partes. Y escuchamos por aquí, por acá, pero tú tienes que saber dónde estás parado, qué es lo que tú crees. Bueno, eso es lo que cree aquel y eso es lo que cree aquel otro, pero ¿qué es lo que yo creo acerca de aquí? Hermano, le voy a dar un consejo. Escuche, la Biblia dice escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. No importa qué tan famoso sea el pastor, el maestro, el evangelista, el apóstol, el profeta, como sea. No importa qué tan famoso sea, entiende una cosa, es un ser humano. Somos seres humanos y los seres humanos somos imperfectos y a veces cometemos errores. No te fíes de ningún hombre, ni aún de mí. Fíese solamente de la palabra de Dios, alabado sea el Señor. Porque esta bendita palabra no contiene errores. Fíese de la palabra de Dios. Escucho lo que dice aquel pastor, bueno, lo que me sirva lo tomo, pero desecho lo que no. Ok, ahora, hermanos, de acuerdo a la Biblia, la señal de hablar en nuevas lenguas se agrupa en dos categorías distintas. La señal de hablar en nuevas lenguas se agrupa en dos categorías distintas. El día de hoy, por cuestión de tiempo, voy a hacer este mensaje en dos partes. Voy a hablar solamente de una categoría, ¿ok? Voy a hablar solamente del bautismo del Espíritu Santo con la señal o la evidencia de hablar en nuevas lenguas, solamente esta. Y esta de acá, el don, como un don espiritual, lo voy a tocar la otra semana para profundizar un poquito más. La primera categoría, esta de este lado, nos enseña que cuando una persona habla en lenguas, es la señal inicial o la evidencia de que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Puede ser que tal vez no hables un idioma, puede ser que hablas como un tipo de lengua de tartamudos. Esto es la Biblia. No sabes qué es lo que está pasando, pero tu lengua se está trabando. Pero lo que tú sientes es un fuego, un calor que está dentro de ti. Es muy probable que estás recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y tal vez puede ser que hables en algún idioma. Si solamente te sucede esto una sola vez, tal vez en una administración, una oración, es muy probable que recibiste el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Si esto se sigue manifestando comúnmente en tu vida, quiere decir que tú tienes el don de hablar en nuevas lenguas. Ok, entonces vamos a hablar acerca de la señal de hablar en nuevas lenguas como la señal inicial o la evidencia de que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. La segunda categoría, hermanos, nos enseña que el hablar en nuevas lenguas es también un don espiritual que se manifiesta en aquellas personas que ya han recibido con anterioridad el bautismo del Espíritu Santo. Una persona no puede estar hablando en lenguas continuamente si primeramente no recibió el bautismo del Espíritu Santo. Este viene primero y después, tal vez si tú sigues hablando constantemente, quiere decir que tú ya tienes el don, y es un don de poder, el don del Espíritu Santo, el don de hablar en nuevas lenguas. Este don tiene dos propósitos. El primero de ellos, nada más así, abuelo de pájaro, voy a decir esto. El primero de ellos es para edificar la vida espiritual del creyente que tiene ese don. Cuando tú hablas en lenguas, tú rápido vas a sentir cómo sientes la fortaleza de Dios. Esto es para edificación tuya. Y número dos, es para edificar a la iglesia siempre y cuando se acompañe de una interpretación. Hay alguien que está interpretando lo que tú estás diciendo, o tal vez Dios te da a ti mismo la interpretación. Muy bien, hasta aquí dejo el número dos. Ahora voy a entrar en el número uno. Aquí me voy a enfocar. El día de hoy solamente vamos a ver la primera categoría, el hablar en nuevas lenguas como la señal inicial o la evidencia de que se ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, ¿y por qué quiero tocar este tema? Porque es un poco confuso para muchos. Muchos piensan que a veces si tú no has hablado en lenguas quiere decir que tú no tienes el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Wow, entonces eso es algo fuerte. Hermanos, y eso se enseñó hace mucho tiempo también, que una persona que no había hablado en lenguas nunca o que no hablaba en lenguas no tenía el Espíritu Santo, y eso es un error. Porque una cosa es el sello del Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. El sello es lo primero que viene, después viene el bautismo del Espíritu Santo, y eso es lo que yo quiero enseñarte. Fíjate, primeramente yo quiero aclarar esto.
que el bautismo del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo son dos cosas distintas. Mire, cuando una persona, escuche bien hermano, cuando una persona escucha el Evangelio de la gracia por primera vez y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, y escucha este bendito Evangelio acerca de que Cristo murió por tus pecados, que tú eras un pecador y que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es el pago suficiente por tus pecados, que no es a través de buenas obras como tú te puedes salvar, sino que es a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y cuando tú aceptas a Jesús, ese regalo de la salvación y de la vida eterna, cuando tú lo aceptas en tu corazón y tú te arrepientes de tus pecados, automáticamente ahí tú vas a nacer de nuevo. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Esta persona se arrepiente y como consecuencia de que recibió a Jesucristo, esta persona lo que quiere ahora es empezar a caminar en obediencia y se bautiza. Fíjese bien, en ese momento la persona es salva solamente por gracia, no por obras, por gracia. Y en ese momento esa persona es sellada con el Espíritu Santo. Hermano, ¿qué significa el sello? El sello tiene que ver con propiedad. En ese momento nadie lo puede ver, pero esa persona ha pasado a ser propiedad de Dios. Y el sello del Espíritu Santo te identifica como un hijo, una hija de Dios. Esta agua, yo les he dicho varias veces, cada cosa que tú compres, unos tenis, tú vas a ver que tiene una marca que es propiedad de tal empresa. Esta agua tiene un sello, te das cuenta de que esta agua pertenece a tal compañía o tal empresa. Cuando una persona aceptó a Cristo, escuchó el Evangelio, se arrepintió, aceptó a Cristo, en ese momento nadie lo puede ver, pero esa persona recibió la vida de Dios, nació de nuevo espiritualmente, recibió el soplo de Dios, y esa persona es sellada. Ese sello nadie lo puede ver, pero los demonios lo pueden ver, los ángeles lo pueden ver. Ellos pueden ver cuando un hombre le pertenece a Dios. Ese hombre es del reino de Dios, esa mujer no, ese hombre sí, y los demonios pueden ver todo eso. Entonces, hermanos, ¿en qué me baso a esto? Tengo que ser escritural. Me baso en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice el apóstol Pablo: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Cuando tú pones tu fe y tu confianza en el evangelio y te arrepientes, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento esa persona pasa a ser propiedad de Dios. Su nombre es inscrito en el libro de la vida. Esa persona hasta ahorita no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Esa persona no ha hablado en nuevas lenguas, pero ya es propiedad de Jesucristo y su nombre ya está inscrito en el libro de la vida. ¿Ok? Ahora déjame decirte eso no es todo lo que Dios quiere para ti. Eso es solamente el inicio. Porque esto no se trata de que solamente tú seas un hijo de Dios y ya, no. Porque Dios tiene un plan preparado para ti. Dios te quiere usar. Dios quiere poner el poder que Él tenía, el poder que Cristo tenía, lo quiere poner en ti. Porque Él sabe que en este mundo, hermanos, va a haber luchas, pruebas, aflicciones. Y tenemos un enemigo que aunque ya fue vencido en la cruz, Él sigue teniendo poder. ¿Sabes quién es, verdad? Sí, se llama el diablo y sus demonios. Y el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Es por eso que ves a veces mucho cristiano derrotado, porque aunque es un hijo de Dios, tiene el sello, no tiene el poder. Y para esto necesitas el poder de Dios. No te conformes solamente con tener el sello, con decir ya soy un hijo de Dios, aquí me la voy a llevar rascándome el ombligo. No, Dios tiene un propósito para ti, hermano. Sí, pero recibirán poder, dijo Jesús. Ok, fíjese. Y habiendo creído en él, dijo Jesús, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta, diga conmigo, hasta. ¿Sabes qué son las arras? Como cuando se casan, estas son las arras, la promesa, ¿verdad que sí? Es el inicio solamente. Cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo, eso es solamente el inicio que Dios tiene para ti. Dice, hasta significa que hay algo más para ti. Lo que viene después es el bautismo del Espíritu Santo. Y no solamente es el bautismo, después viene la llenura del Espíritu Santo. Y no solamente es la llenura, después viene otra dimensión que se llama el poder del Espíritu Santo. Pero hoy te voy a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo.
Entonces dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ok? Hermanos, en San Juan capítulo 3, versículo 5, fíjese, ¿cómo es que se da este sello, hermanos? Yo no lo veo. ¿Alguien puede ver que estoy sellado, hermanos? Yo no puedo verles tampoco ese sello. Es un sello espiritual. ¿Cómo es que lo recibimos? ¿Cómo? ¿Cómo es que usted en un momento se volvió una nueva criatura en Dios? ¿Cómo es que usted en un momento nació de nuevo y de repente ya no quiso andar haciendo las cosas que usted hacía anteriormente? Porque hubo un nacimiento espiritual que vino de adentro, de su espíritu. Somos espíritu desde adentro, alma y cuerpo. Y todo el cambio inicia desde adentro. Cuando el Señor sopla en tu espíritu, el espíritu cobra vida. La Biblia dice que el Señor nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en ese momento ya no quieres hacer esas cosas que hacías antes. Ahora te causan dolor, te causan tristeza. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo. Nadie lo vio, nadie se dio cuenta. Es un nacimiento espiritual. Por eso se lo explicó Jesús a Nicodemo. Cuando Nicodemo fue de noche y le preguntó que cómo un hombre podía nacer de nuevo. ¿Acaso puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer siendo viejo? Él no entendía, porque las cosas espirituales se tienen que explicar espiritualmente. Fíjese, San Juan capítulo 3 versículo 5. No estoy entrando todavía al bautismo, te quiero hablar acerca del sello. ¿Ok? San Juan capítulo 3 versículo 5. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, estaba hablando del bautismo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer del Espíritu. No basta solamente con que hagas tu oración de fe. Y dicen, pero es que yo ya hice mi oración de fe. Verdaderamente, si verdaderamente naciste de nuevo, tú te vas a arrepentir de tus pecados. Tú ya no vas a querer seguir haciendo lo que estabas haciendo anteriormente. Si la persona sigue haciendo lo mismo, yo dudaría mucho que esa persona ha nacido de nuevo. Y lo segundo es que va a quererse bautizar, porque ese es un mandato no de pastores ni de hombres, es de Dios. Él va a decir, yo me quiero bautizar. Primero diste tu paso de fe, pero después tienes que dar el paso de obediencia. Entonces Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Lo mismo que dijo en Marcos 16:16, no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento del agua viene a través del bautismo, pero el nacimiento del Espíritu es cuando Dios sopla su aliento de vida sobre alguien que se ha arrepentido y que lo ha aceptado. Te voy a decir una cosa, yo quiero más o menos que tú lo veas de esta forma. Es como si alguien está aquí en el altar, alguien le gustaría recibir a Cristo y esa persona dice, yo quisiera recibir al Señor. Esa persona levanta sus manos, hace la oración de fe, pero sin que tú y yo lo veamos, viene un soplo divino de arriba y entra en ese hombre. Y ese hombre de repente empieza a llorar, a llorar, mientras que otra persona está por aquí y está así, como sin nada, porque el soplo no vino para todos, vino para esa persona. Así es como nace de nuevo una persona. Tú no lo puedes ver, por eso mira lo que dice Jesús. El viento tiene que ver con soplo. El viento sopla. ¿Acaso tú ves el viento? ¿Tú has visto el viento? Pero tú sientes de repente, el viento sopla. Mira el nuevo nacimiento. Jesús le está hablando a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos aquellos que son nacidos del Espíritu Santo. Tienes que recibir el ruaj, el soplo divino de Dios, el nuevo nacimiento. ¿Te acuerdas lo que pasó en el jardín del Edén? ¿Cómo hizo el Señor al primer hombre? De tierra y de agua. Eso es lo que somos, hermanos, somos tierra y agua. No sé si el 70% de nosotros somos agua. El 70% de tu cuerpo es agua y de mi cuerpo. Así que cuando moramos nos hacemos como una pasita y lo último que queda, cuando ya el agua se seca, queda pura ¿qué? Pura tierra, puro polvo. Y cuando tú juntas polvo y agua, ¿qué se vuelve? Lodo. ¿Te acuerdas? El Señor juntó polvo y agua, hizo un muñequito de lodo, de barro. ¿Y sabes qué es lo que hizo después? Sopló en su nariz aliento de vida y dice que fue un ser viviente. Tú y yo estábamos muertos, físicamente vivos, pero muertos en nuestros delitos y pecados.
Aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, tú lo ves que está vivo físicamente, va y trabaja, va a la escuela, va al gimnasio, pero espiritualmente está muerto en sus delitos y pecados. Necesita el soplo de Dios, el soplo. Jesús, Él es la vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto y crea en mí, vivirá. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Hermanos, fíjese bien, antes de que los discípulos, esto que te estoy diciendo yo creo que puede tranquilizar a algunos de ustedes, que tal vez estaban con el miedo, el temor de que digan: es que yo no tengo el Espíritu Santo porque nunca he hablado nuevas lenguas. No. Si tú ya te alejaste del pecado, si tú vienes aquí, si tú tienes temor de Dios, es porque el Espíritu Santo está en ti. Es porque el Espíritu Santo está en ti. Antes, fíjese bien, antes de que los discípulos de Cristo, les voy a hacer una pregunta aquí, hermanos, la pregunta del millón. Antes de que los discípulos de Cristo recibieran el bautismo del Espíritu Santo, ¿se acuerdan cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? ¿Dónde fue? ¿Dónde, hermanos? Ayúdenme por favor, que se me olvidó. En el aposento alto, muy bien. Pero antes de que los discípulos de Cristo recibieran el bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto, ellos recibieron primeramente el sello del Espíritu Santo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo anduvieron los discípulos con el Señor Jesucristo? Más o menos, ¿cuánto tiempo anduvieron? 3 años y medio. ¿Ellos tenían el Espíritu Santo? ¿Sí o no? 3 años y medio con el Maestro y no había nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo no había venido. No había descendido. Les voy a enviar la promesa del Padre. ¿Se acuerda que les decía? Pero no salgan de Jerusalén, espérense, quédense tranquilos, no ha venido todavía. Ellos no habían nacido de nuevo. El Espíritu Santo te da entendimiento de la palabra. Por eso es que en la Santa Cena, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos y Pedro le dice: a mí no me vas a lavar los pies nunca, jamás. Si no te lavo, Pedro, no tendrás parte conmigo. Lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después, cuando venga el Espíritu Santo. Bueno, lávame todo, pues las manos, todo. No, todo. Tú lo único que necesitas es que te lave los pies. No entendía. Eso es lo que pasa a la gente cuando no tiene el Espíritu Santo. No entiendes. Hermanos, 3 años y medio con el Maestro, pero ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos fueron los primeros que recibieron el sello del Espíritu Santo. Ellos fueron los primeritos que recibieron el ruaj de Dios, de la misma boca del Maestro, el soplo divino, antes de que ellos recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, ¿dónde está? Pregúnteme, hermano, ¿dónde dice eso? Pregúnteme. En San Juan capítulo 20, versículo 21 al 22, fíjese. Entonces Jesús, después de que Cristo murió en la cruz, hermanos, y Él resucitó, antes de que Él ascendiera a los cielos, prácticamente está ya para irse en los últimos días, antes de ascender al cielo. Él ya había muerto, había resucitado, y en el capítulo 20, versículo 21 al 22, se les aparece. Y usted sabe que el Señor ya después con su cuerpo resucitado no necesitaba que le abran la puerta. Ábranme, soy el Maestro. No, Él entraba por las paredes, Él pasaba a través de las paredes. ¿Cierto o no es cierto? Con su cuerpo resucitado. Entonces Él entra, están los discípulos y Jesús le dice otra vez: paz a vosotros, muchachos, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, dice, sopló. Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ese es el sello del Espíritu Santo. ¿Acaso lo viste? No. En ese momento ellos nacieron de nuevo. Ahí en ese momento. Y aún el Espíritu Santo no había descendido. Ellos lo recibieron directamente de la boca del Maestro. Te estoy hablando del sello del Espíritu Santo. Cuando una persona no ha hablado en lenguas, pero es salvo por la gracia, porque se arrepintió y creyó en el Maestro y se bautizó. ¿Ok? Ahora, hermanos, fíjense bien, en el aposento alto, vámonos ahora al aposento alto. Ahí esos 11 discípulos, eran 11, ya no eran 12, Judas ya se había ahorcado, eran 11. Ellos ahí en ese momento recibieron el sello, el soplo, el neuma, el soplo divino, el soplo de vida. Ellos nacen de nuevo ahí en ese momento, estos 11 discípulos que después se convirtieron en los apóstoles. En el aposento alto, 120 discípulos recibieron el nuevo nacimiento a través del soplo divino, a excepción de los apóstoles, porque ellos ya lo habían recibido directamente de Jesús. Pero los 120 que estaban en el aposento alto, incluyendo los apóstoles que ya estaban ahí,
ya no eran 11, ahora eran 12, porque ya habían escogido a Matías en lugar de Judas, recibieron el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. ¿Ven la diferencia? Una cosa es cuando tú recibes el soplo, el sello, es un soplo. Y otra cosa es cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, se van estos 120, Jesús asciende al cielo, se reúnen con otros grupos de discípulos, eran 120 que estaban en el aposento alto. Ahí estaban orando todos, junto con María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, están orando todos. Y en ese momento el Señor envía la promesa de lo alto. Y fíjense bien, hermanos, como antes, ¿qué pasó ahí en el aposento alto, hermanos? ¿Qué pasó? Ayúdenme, por favor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué señales se vieron ahí? ¿Qué más? Lenguas como de fuego. ¿Y qué pasó con ellos? Hablaron otras lenguas, pero fíjense que antes de eso hubo un estruendo, un soplo, porque el primero tiene que venir el soplo antes del fuego. Sí, un viento fuerte. ¿De dónde creen que venía ese viento fuerte? La Biblia dice que ¿de dónde venía? Del cielo, de Dios el Padre, desde arriba. ¿Por qué no llegó en todas partes? ¿Por qué nomás haga cuenta que nomás se mete ahí en el aposento alto donde estaban los 120 discípulos del Señor? Desde arriba el Señor. Y esos 120 que estaban adorando, magnificando, de repente entró el neuma, el soplo de Dios, el sello, fueron sellados en ese momento, nacen de nuevo. Pero lo que sigue enseguida, eso está en los primeros 2 versículos. Yo no sé si usted le había puesto atención. Mire, Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo, desde el tercer cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba. Lo mismo que hizo Jesús, sopló. Lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla. Dice, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En ese momento reciben el sello del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 3, en el versículo 3 y en el versículo 4, los 120 discípulos, incluyendo los apóstoles, reciben el bautismo de fuego. ¿Sabe cómo se le llama el bautismo del Espíritu Santo? Cuando una persona siente ese fuego, ese calor. Es que yo sentía como que me quemaba. Claro, porque es el fuego del Espíritu Santo. Sientes el fuego. Y de repente yo no sé qué pasó, pero es algo así, hermano, no estoy jugando, es verdad. Sientes como que tu lengua se traba, no eres tú, no sabes qué está pasando. Esto es algo divino, es algo de Dios. Cuando es genuino te estoy hablando, porque también tenemos que tener cuidado, porque el diablo es falsificador. Por el fruto los vas a conocer. Pero es como sentí, esa fue mi experiencia. Yo te hablo de mi experiencia. Hay quienes hablan solamente de pura teología, de pura palabra, pero nunca han tenido experiencias. Yo te hablo de mis propias, de la Biblia. Y te estoy hablando de las experiencias que yo he tenido. Fíjate bien. Y dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esto fue la primera vez que pasó el bautismo del Espíritu Santo, o el bautismo de fuego. Se les aparecieron lenguas, haz de cuenta, como flamas. Esas lenguas no creas que eran lenguas de estas, como flamas, una llama, una flama, como esa llamita que usted está viendo ahí. ¿Sí la ve? La que está atrás de la palomita. Esa es una lengua de fuego, ¿ok? Arriba de cada uno de ellos. Se le aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? ¿Qué pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso es una evidencia de que una persona fue bautizada con el Espíritu Santo, ¿ok? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esto viene de Dios. Esto viene de Dios. El sello, el soplo es lo primero, pero eso no es todo. Por eso dice hasta, son las arras, lo primero. Pero Dios te tiene que investir de poder, porque estás aquí, hermano, estás en terreno enemigo. Ahora tú estás en este mundo, pero ya no eres de este mundo. Estás en terreno enemigo, debes de saber eso. No te acoples tanto a este lugar. Este lugar ya no es tu hogar. Tú tienes otra ciudadanía. Y por eso es que el Señor te tiene que investir de poder. Hermano, imagínese que el Señor no hubiera tenido poder, el diablo lo hubiera hecho pedazos. Tiene que entender esto. Hermanos, este bautismo de fuego, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, ya se había profetizado con anterioridad por los profetas Juan el Bautista y por Isaías. Ya se había profetizado antes de que esto sucediera. Hermanos, en Mateo capítulo 3 versículo 11, Juan el Bautista dijo:
Yo a la verdad los bautizo con agua. Es lo único que puede hacer estos pobres ministros humanos. Lo único que podemos hacer, bautizarlos con agua. Es lo que dijo Juan el Bautista. Yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿De quién estaba hablando, hermanos? De Jesús. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo, el soplo, el sello, y fuego, el bautismo. ¿Ok? Es el bautismo de fuego. Isaías capítulo 28, versículo 11. El profeta Isaías dijo: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará Dios a este pueblo. Eso es lo que pasa, es lo que sucede. Te sientes como tartamudo, quieres saber, así como que se te traba la lengua, como un tartamudo que quiere hablar y no puede y no puede y no le salen las palabras. Así es algo que te sucede. Es una experiencia similar cuando te pasa el bautismo del Espíritu Santo. Te lo digo por si tú lo crees. Si tú lo crees, tú lo puedes recibir. El Señor dijo: estas señales van a seguir a los que crean. Ay, yo no creo en eso. Tu misma incredulidad va a detener las promesas de Dios sobre tu vida. Porque tristemente, hermano, a veces estamos escuchando por aquí y por allá. Tome lo que le sirva. Hay pastores que se ríen de todas estas cosas. Usted tiene que estar parado y firme en qué es lo que cree. Nosotros tenemos doctrina apostólica. Somos apostólicos. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que cree la doctrina apostólica. Sí, ¿me entiende? Esto es lo que creemos nosotros. Y a mí no me mueven de aquí. Yo estoy parado sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Dele un aplauso al Señor. Déjeme seguirle hablando con la palabra de Dios, porque mis opiniones, eso es lo de menos. Lo importante es la palabra. Dice por ahí: a la ley y al testimonio, ¿verdad? Mire, en el Nuevo Testamento podemos corroborar que todos aquellos que recibieron el bautismo, no el sello, sino el bautismo, después, digamos, una segunda etapa, el bautismo del Espíritu Santo, manifestaron la señal o la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Esto está registrado. Le voy a dar solamente dos ejemplos. Uno está en el libro de los Hechos, capítulo 10, libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 47. ¿Se acuerdan la historia o la conversión de Cornelio y su familia? ¿Se acuerdan? Creo que apenas hablamos hace poquito ayer, la semana pasada, perdón, o antepasada, cuando Pedro, el Espíritu Santo le dice a Pedro que vaya a casa de aquel centurión llamado Cornelio y le predique el evangelio. Primero tiene que venir la predicación del evangelio. Tienen que escuchar primero el evangelio y la persona tomar la decisión de lo acepta a Cristo o lo rechaza, se arrepiente de sus pecados o no se arrepiente, se bautiza o no se bautiza, y después viene lo demás. Fíjese que hay un orden en las cosas de Dios. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas cosas, le estaba predicando el evangelio a Cornelio y su familia, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Dice: porque los oían que hablaban en lenguas. Porque los oían que hablaban en lenguas. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y que magnificaban a Dios. Diga conmigo: y que magnificaban a Dios. ¿Sabes cómo yo recibí el bautismo del Espíritu Santo? Yo no conocía nada de esto, Yo me metí a un cuartito donde orábamos. Mientras el predicador predicaba la palabra, había un cuartito donde nos metíamos a orar. 5 personas estábamos orando mientras estaba la predicación, para que el Señor tocara las almas. Así era antes. Y yo me metí. Yo ese día no quería ir, porque venía un predicador que yo quería escuchar. Y dije: pues ni modo, me toca. Primero es el compromiso, tuve que irme. Y yo empecé a orar y empecé a magnificar a Dios y empecé a adorarlo con todas mis ganas. Tenía poco tiempo en el evangelio, solo estaba adorándole, cuando de repente empiezo a sentir que mi lengua se empieza a trabar. Ya no puedo decir palabras en español. Yo mismo no sabía qué estaba pasando, pero yo le puedo decir que en ese momento yo me sentí como si fuera un pan que estaba metido en un horno. Cuando un pan se está haciendo, yo nunca hacía un pan, ¿verdad? Ni estaba metido en un horno, pero así me sentía como si lava de fuego caliente me estaba cayendo encima. Yo no sabía, pero eso se llama el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y esto qué es lo que pasó con ellos?
Entonces, dice, porque los oían que hablaban en nuevas lenguas y que magnificaban a Dios. Así que yo te digo, si tú quieres el bautismo del Espíritu Santo, número 1, créele a Dios que esto es para ti. Número 2, magnifica a Dios, adóralo con todas tus ganas y dile: Señor, si tú tienes el bautismo, yo lo quiero, yo lo deseo, yo lo quiero, te alabo, te adoro, te bendigo. Abre tu boca, tienes que palabras audibles, no estés en tu mente. No, háblalo. Te alabo, Padre, te bendigo, te exalto. Así es como lo recibes. Te alabo, te bendigo. ¿Tú me ves ahí orando? Así oro yo, audiblemente, levanto mi voz y de repente empiezo a orar en lenguas. No soy yo, es el Espíritu, ¿entiendes? Pero mucha gente no vas a recibir nada. Te estoy dando el tip de cómo debes de recibirlo, bíblicamente, ¿ok? Tienes que abrir tu boca. Si tú abres tu boca, Dios va a llenar tu boca. Alabado sea Dios. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? De la misma forma que lo recibieron en el aposento alto. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 6. Te voy a dar otra historia, ya estoy terminando. Hechos capítulo 19, del versículo 1 al 6. Esta es una historia también bíblica donde Pablo llega a Éfeso y encuentra a unos discípulos del Señor. Y dice: aconteció que llegando Pablo a Éfeso halló a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Lo recibieron? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Eran discípulos, pero ni siquiera sabían, no conocían aún que Cristo había muerto, resucitado. Necesitaban entender esto. Entonces dice, ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hay iglesias que no te predican nada de esto, por eso no hay poder, hermanos. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces Pedro les dijo: es necesario que crean en aquel que vendría después de Juan el Bautista, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeran esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué sucedió? La evidencia: hablaban en lenguas. Yo no sé si tú quieres creerlo, ¿no? Esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Pero es que yo escucho al pastor fulano de tal que es una eminencia. Bueno, créele a él. Pero los pastores solamente somos hombres que a veces nos equivocamos, o que a veces simplemente traemos una línea doctrinal, ¿entiende? Es que esto es lo que nosotros hemos creído siempre. Y a veces hay un orgullo doctrinal. Te voy a decir una cosa, en las organizaciones, en las denominaciones hay orgullo doctrinal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros siempre hemos creído a esto. Y a veces tú ves la palabra y ellos dicen: pero es que estamos mal. Pero es que si cambio la doctrina, para empezar, me van a decir: ya no puedes seguir en esta organización. Mejor les digo así. ¿Me entiende? Te estoy abriendo los ojos, Muchos aún dudan, muchos pastores, de lo que están enseñando. Dicen: es que estamos mal en esta doctrina, no está bien. Pero si yo empiezo a decir esto, me van a decir: tú no puedes estarle enseñando esto. Por eso tú alíñate con la palabra, hermano. Alíñate con la palabra. Ellos recibieron el Espíritu Santo, dice, y hablaban en otras lenguas. Hermanos, te voy a decir una cosa, ya para ir aterrizando. El sello del Espíritu Santo. ¿Cómo recibes el sello del Espíritu Santo? ¿Cómo lo recibes? Escuchas el Evangelio, aceptas a Cristo, te arrepientes de tus pecados, lo confiesas con tu boca. Dice Romanos capítulo 9, creo 10 y 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En ese momento tú eres salvo. Y aunque nadie lo vea, del cielo vino un soplo, y aunque haya 10 personas ahí, si otros están mascando chicle, otros están por allá, pero tú estás llorando, estás como un niño recibiendo la palabra.
sobre esa persona y tal vez sobre aquella otra, el Señor sabe, porque Él escudriña los corazones y sabe cuando alguien genuinamente está aceptando el mensaje. Y el Señor desde arriba, y esa persona empieza a llorar y se hinca, y tú vas a ver el cambio en esa persona. Recibió el sello. El sello del Espíritu Santo, hermanos, te posiciona como un hijo de Dios y como un heredero de las promesas de Dios. Pero eso no es todo lo que Dios tiene preparado para ti. Eso es solamente el inicio. Eso solamente son las arras. Después viene más. Pero hay gente que dice, no, es que yo ya no creo. No, con esto tengo, ¿para qué quiero más? Después viene el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, te abre la puerta. Te abre la puerta para empezar a experimentar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. ¿Cuántos quieren experimentar el poder sobrenatural de Dios en su vida? Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Ayúdeme por favor, hermano Meni. Yo no sé usted, pero yo quiero más de Dios. Yo quiero estar lleno de Dios, pero para eso necesitas la consagración. Cuando tú llenas el tanque a tu carro, hermano, tú vas a la gasolina, a la gasolinera, ahorita que está bien barata la gasolina, le llenas el tanque, pero a la semana la agujita ya está casi así y te está diciendo, casi aparece una lucecita amarilla, no sé para qué es. Te dice, lléname por favor. Y hay veces que hay lucecitas amarillas que se prenden con nosotros, que dices, lléname por favor. No podemos quedar por ahí yonqueados. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo también. Hermanos, hay predicadores en estos tiempos que no predican de esto y que no creen, inclusive se burlan. Yo los he escuchado. No, que saca la bazuca, dicen ellos. Se burlan de esas cosas. Saca la bazuca. ¿Los ha escuchado? Saca la bazuca, dice. Yo le puedo decir, esas personas jamás lo han experimentado. Son tremendos predicadores, tremendos teólogos, pero nunca lo han experimentado. Es por eso que tú ves que estos predicadores o maestros de la Biblia que se burlan del bautismo del Espíritu Santo, hermanos, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, te pueden dar muy bonitas enseñanzas, pero tú nunca los vas a ver orando por las personas en el poder del Espíritu Santo. Escucha esto que te digo. Si tú has escuchado a alguno de estos predicadores famosos que oran que predican en contra de eso, busca un video donde tú los veas orando por las personas en el poder del Espíritu Santo. No lo vas a encontrar. El poder de Dios no se manifiesta en sus vidas, porque ellos mismos se cierran la puerta con su propia incredulidad. Jesús dijo, estas señales seguirán solamente aquellos discípulos que me crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Y yo te pregunto, ¿tú te atreves a creerle a Dios? ¿Te atreves a creerle a Dios o dudas de la palabra de Dios? ¿Dónde vas a poner tu confianza? No confíes, te voy a dar un consejo, no confíes en mí ni en ningún otro predicador, por más famoso que sea. Toma lo que te sirva, pero lo que no, deséchalo. Tú solamente pon tu confianza en esta bendita palabra que no contiene errores, porque tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana brille y resplandezca en nuestros corazones. Alabado sea Dios. ¿Cuántos creen que el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas es también para usted? ¿Usted lo cree? Es también para usted. Vamos a ponernos de pie, por favor. Espero que esta palabra haya sido de beneficio para tu vida. Y la próxima semana yo quiero hablarte acerca del don de lenguas.
Si alguien quiere pasar y decirle: Señor, yo quiero ese bautismo de fuego.